Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo la asistencia el día de hoy a este reinicio, a este primer tema de la endocrinología, del ciclo de endocrinología que ya llevábamos antes del paro. Y les agradecemos también a las personas que lo verán de manera asincrónica desde el día de mañana, que estará en el canal de YouTube de IMIC. Para comenzar, comenzamos con broche de oro. Y lo haremos con el residente Gabriel García. Él es médico egresado de la Universidad Nacional. Durante su transcurso por pregrado trabajó en el semillero de la mano de la endocrinóloga Ismena Mocus y realizó el internado en temas afines. Ahora se reúne en endocrinología. Le agradecemos muchísimo, Gabriel, y adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Juan, muchas gracias por esa introducción. Gracias también inicialmente por la invitación. Realmente este es un tema que cuando me lo propusiste me llenó de mucha emoción porque es un tema muy interesante y que en realidad me llega mucho. Realmente quiero dar una charla breve sobre la incongruencia de género, enfocándolo sobre todo desde la especialidad de la endocrinología, sin salirnos un poco de todo el contexto de este tema tan amplio y que abarca tantas especialidades, tanto médicas como no médicas. Siempre he pensado que es el que sabe solo de medicina ni de medicina sabe, por ahí dicen. Por eso quería traerles primero que todo esta frase. Es de una de mis series favoritas, tal vez alguno de ustedes las haya visto, se llama Sense8. Esta frase es de uno de esos personajes de la serie llamado Naomi Marks, que es un personaje transgénero, por cierto, y dice que la verdadera violencia, la violencia que me di cuenta que era imperdonable, es la violencia que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos demasiado miedo para ser quienes realmente somos. Tanto este personaje como las directoras, que son Lana y Lily Wachowski, son individuos transgénero. Posiblemente de una u otra forma estamos en contacto con personas transgénero más de lo que realmente consideramos. Para dar una perspectiva histórica de este tema, realmente esto no es algo del siglo XXI, esto no es algo nuevo. La ambigüedad sexual y la inconformidad del género han sido sujetos de creencias religiosas desde tiempos bastante remotos. Como ejemplo, les quería traer este mito, el mito de Andrógino. Los primeros seres humanos creados por Zeus, según la mitología griega, fueron seres de 4 piernas, 4 brazos, 2 cabezas y genitales tanto femeninos como masculinos, que de hecho tenían tanto poder y tanta fuerza que el propio Zeus había decidido separarlos, y de ahí nacieron tanto los hombres como las mujeres. Otras culturas ya también han tenido representaciones y deidades que muestran ambigüedad sexual, como es, por ejemplo, los neobabilonios y los egipcios, con la diosa Astarte, que es la diosa hermafrodita de la luna, o la Venus barbada de los antiguos griegos. Adicionalmente, tenemos que también en algunos mitos antiguos, como este que es muy famoso, que es el mito de Hermafrodito, también se habla de la ambigüedad sexual. Este mito trata de Salamancis, que es una ninfa de un río que se enamora de este hombre, de Hermafrodito, un hijo de 2 dioses, de Hermes y Afrodito. Era tanto su amor que lo atrapó dentro del río y le rogó a los dioses para que los uniera en un solo cuerpo, terminando ambos en el mismo cuerpo, con genitales tanto masculinos como femeninos. La misma Biblia, ya tiempo después, la misma Biblia, más adelante lo que hace es un poco satanizar o malignizar esta ambigüedad sexual. El cristianismo clásico, por ejemplo, pues rechaza las diferentes formas de inconformidad de género. Por ejemplo, aquí en este versículo del Deuteronomio,
dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Y de aquí en adelante la corriente cristiana no solamente satanizará, sino castigará este tipo de comportamientos. Por lo que en general las diferentes culturas y sobre todo las que están más acercadas al catolicismo dan por mal visto este comportamiento. De hecho, en algunos textos antiguos, esto era antes de la época medieval, se proponía en las personas con hermafroditismo, con caracteres sexuales ambiguos, la remoción quirúrgica, un acto que era tremendamente brutal, de las características menos predominantes. Pues obviamente en estos tiempos con altas tasas de mortalidad. Sin embargo, para el Renacimiento, la incongruencia de género, el hermafroditismo y la ambigüedad sexual también fueron inspiración para algunos autores. Una de las esculturas que hace referencia a esto es precisamente esta, que es la hermafrodita durmiente, la cual se encuentra en el Museo del Louvre en París. Se data que es más o menos del siglo XIV o XV, de autor desconocido. En el Renacimiento también se intentaron hacer, hubo una corriente en la que, alejada del cristianismo, en la que la ambigüedad sexual no solamente era, no era satanizada, sino que se veía algo como más normalizado, pero no fue sino hasta el siglo XVIII y XIX donde se ven los primeros intentos de entender y de comprender de dónde provenían y por qué sucedía la ambigüedad de género. Ya no como algo religioso y místico, sino como algo más enfocado hacia las ciencias, principalmente ciencias mentales como la psicología y el psicoanálisis. Posteriormente, más adelante, desde la medicina y la endocrinología. Y ya en el siglo XX, con el progreso de la teratología, de la genética, se llevaron a cabo la creación de los conceptos modernos sobre los que vamos a basar esta presentación, desde múltiples campos, más allá, o sea, no solamente desde las ciencias médicas, sino también desde las ciencias sociales y la psicología. Uno de los grandes personajes en cuanto al abordaje del transexualismo es Harry Benjamin. Él fue un endocrinólogo alemán que se instaló en Estados Unidos por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial y que publicó que fue uno de los primeros textos base del estudio del transexualismo, que en ese momento, del transgenerismo, que en ese momento se llamó el fenómeno transexual, en el que describe con detalle no solamente el acercamiento psicológico, sino también médico y quirúrgico de las personas con caracteres de un género no conforme. En un tiempo en el que realmente esto no solamente era prohibido, sino que era castigado. Sin embargo, ya previamente habían trabajos y había descripciones de transexualismo. Desde esa palabra se usó por primera vez en 1830 por Friedrich, y haciendo referencia a las personas que se sentían con mayor congruencia hacia el género opuesto. Y Westphal en 1870 hablaba de travestismo como algo más de una conducta en la manera de vestir. Un caso famoso de transexualismo, que en ese momento se denominó transexualismo psíquico, fue el de Liliel. Era una mujer trans de Dinamarca, que de hecho fue la primera mujer trans en ser llevada a una cirugía de afirmación de género. Sin embargo, si alguno acá vio la película de La chica danesa, pues los resultados quirúrgicos finalmente le llevaron a la muerte de Liliel. Otro suceso histórico en la historia del transexualismo fue el caso de Christine Jorgensen. Era una mujer trans estadounidense, una actriz conocida, famosa, que fue la primera mujer trans en ser llevada a un manejo quirúrgico exitoso de
afirmación de género. Su sexo, su género asignado al nacimiento era masculino, sin embargo era una mujer transgénero. Y el médico Christian Hamburger describe en este libro, en este texto del 53, que después del acto quirúrgico y el manejo médico, el objetivo fue logrado. La feminización hormonal y la desmasculinización quirúrgica de la paciente armonizaron su soma, es decir, su cuerpo, con su pronunciada psique femenina. Más o menos desde esta época, desde los años 70, empezó el auge del estudio del transgenerismo. Siendo así, en esta década que se fundó una de las sociedades más importantes en el estudio del transgenerismo, que fue la Asociación de Disforia de Género Internacional de Harry Benjamin, el personaje que les comentaba anteriormente, que posteriormente se pasó a llamar la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero. Posteriormente, en el 1980, se introdujo en el DSM, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico en Psiquiatría, en el DSM-3, criterios diagnósticos para lo que en ese momento se conocía el trastorno de identidad transgénero, que posteriormente ha sufrido diferentes modificaciones, pasando por disforia de género y recientemente, con mayor aceptancia, conocido como incongruencia de género, que es como me voy a referir en la presentación, a la incongruencia de género. Esta sociedad, en un manuscrito del 2010, en un statement sobre la salud de las personas transgénero, proponen que la expresión de las características de género, incluyendo entre estas la identidad de género, que no se asocian estereotípicamente con el sexo asignado al nacimiento, es decir, la inconformidad de género, es un fenómeno humano culturalmente diverso y común, por lo que no debería ser juzgado inherentemente como patológicos o negativos. Y ese es el primer mensaje que quiero dejar de esta charla. La inconformidad de género no es una patología ni una enfermedad, es una condición médica que ocasionalmente requerirá manejo desde la parte de la medicina, pero es más bien un fenómeno, una condición común entre las diferentes culturas humanas. Y aquí empezamos con un par de términos que son un poco agudos y difíciles de entender y que realmente causan controversia, pero que necesitamos entender antes de continuar en esto. Y entre ellos es empezar a entender que la genitalidad, es decir, los genitales externos con los que nace una persona, son diferentes a la identidad de género. La identidad de las personas tienen diferentes identidades, su nacionalidad, su raza, su etnia, y entre ellos el género es una de las identidades de las personas y entre esas las más estables y fundamentales para su desarrollo. La identidad de género se refiere a la medida en que las personas experiencian sentirse a sí mismas como de uno u otro género. Esta identidad de género generalmente se expresa en el rol de género, es decir, las actitudes, los comportamientos, los tratos interpersonales dentro de una sociedad y un momento histórico dados, esperados para individuos ya sean de cierto género, es decir, a grosso modo, género masculino o género femenino. Este género, por lo regular, se asigna involuntariamente desde el nacimiento y por eso es que coincide con la genitalidad. Por eso nos referimos a él como el género asignado en el nacimiento. Sin embargo, no todas las personas sienten pertenecerse al género con el que nacieron o que les asignaron al nacer, por lo que habrá cierto número de personas que presentarán lo que vamos a llamar incongruencia de género, que es cuando una persona se siente en el género opuesto al que se le fue asignado. Ahora bien, el transgenerismo, la incongruencia de género o inconformidad de género son diferentes a la disforia de género. Entendamos
la inconformidad de género como esta condición de las que le hablaba, de no sentirse en el género que se le fue asignado, y la disforia como un estado de angustia, de disconfort, de distrés generada por esa inconformidad de género. Y aquí tenemos que tener en cuenta que el género no es algo lineal. No es que en un extremo esté el género masculino y en el otro género el femenino, no. Hay múltiples y muy variados clasificaciones o, por decirlo así, niveles en la identidad de género de una persona. Así como habrá personas que se sienten tanto de género femenino como de masculino, como personas que no se sienten de ningún género o poligénero. No todos estos estados van a llevar a un disconfort con el propio género, con el género asignado, por lo que vamos a dejar la disforia como ese estado patológico. Sino que en el resto de esta presentación también vamos a hablar sobre todo desde personas transgénero, tanto masculinas y femeninas, para entender mejor y explicar un poco mejor desde la parte médica cómo se puede hacer un abordaje y ayudar a estos individuos, sin olvidar que pues, el género es algo muy, o sea, no es una línea recta, es todo un espectro. Esto era lo que comentaba ya. La disforia es la inconformidad o la angustia por esa discrepancia o esa incongruencia en el género. Y traía esta imagen porque me pareció muy útil para entender el género. Es la persona del género de jengibre. Entendiendo entonces la identidad de género como la forma en la que, el rol en el que la persona se siente. Es decir, si es género masculino o femenino, haciendo la salvedad que ya dije, la expresión de género hace referencia a cómo esa identidad de género se expresa exteriormente, ya sea con el vestir, con la voz, con el nombre, con los pronombres, con las características corporales, con la manera de ser de una persona. Y esto nada tiene que ver con el sexo anatómico, que vamos a dejarlo solamente como la genitalidad, que es si una persona tiene genitales externos masculinos o femeninos. Y saliéndonos de la parte médica, la orientación sexual, que nada tiene que ver con lo anterior, hace referencia hacia que una persona está atraída, ya sea hacia una mujer, hacia un hombre, etc. Sin embargo, de lo anterior, pues en la parte médica por lo menos esto en últimas llegaría a ser lo menos relevante. No porque no importe, sino porque para la condición médica de la que estamos hablando no tiene mayor relevancia. Y vamos a empezar a usar estos conceptos que son claves para el resto de la presentación, que es cómo referirnos a una persona que es de género no conforme, yéndonos solamente hacia los hombres trans y las mujeres trans. Mujer trans, bueno, empecemos acá por la izquierda, hace referencia a una mujer de género no conforme cuyo sexo asignado fue masculino, pero que como identidad de género se siente como una persona femenina. También se le puede encontrar en la literatura como personas transfemeninas o personas que están haciendo transición de hombre a mujer. Y por su parte, los hombres trans son aquellos cuyo sexo asignado al nacimiento fue femenino, su rol y su identidad de género son masculinos. Son llamados o se encuentran en la literatura como personas transmasculinas o personas que están haciendo transición de mujer a hombre. Y viene un tema que es bien interesante, que es la epidemiología del transgenerismo. Y no voy aquí a hablar de prevalencias ni de incidencias como si esto fuera una enfermedad, sino de números y frecuencias. Previo a los años 70 no había una definición de lo que era el transgenerismo, una definición por lo menos válida, por lo que obtener datos de qué tan frecuente era la inconformidad de género antes de esta época es más bien difícil.
Posteriormente a esto, ha habido diferentes términos en la literatura, variación de estos términos dependiendo de quién, o sea, de quién los describa. Sin embargo, el DSM-3 y el CIE-10-9 intentaron generalizar la definición de la inconformidad de género. Pero esta frecuencia se va a ver subestimada por todos estos factores, dependiendo del periodo histórico en el que la vayamos a calcular, o del pensamiento social de dicha época, o de la región geográfica que se evalúe, o de la actitud o pericia de las comunidades científicas de ese momento. Sin embargo, ya haciendo esta salvedad, quería traerles este metaanálisis y revisión sistemática del 2015, que recopiló 21 estudios de diferentes países, principalmente Estados Unidos y Europa, entre 1958 y 2014, buscando identificar la prevalencia, por decirlo así, la frecuencia de las poblaciones transgénero. Sin embargo, los diferentes estudios varían los números en cuanto a cómo se toma y qué se define de transgenerismo. Entonces, puede haber estudios que incluyan solamente pacientes que fueron referidos a clínicas de género, que fueron llevados a cirugías de afirmación de género, que se autorreportan como transgénero o que son tratados con hormonas o con terapia hormonal para el transgenerismo. Sin embargo, haciendo el metaanálisis de estos datos, se encontró que las personas que eran o llevadas a cirugía o estaban en una clínica o tenían terapia hormonal de afirmación de género, se encontró una prevalencia en general de 4.6 por 100.000 habitantes año en los diferentes países, siendo un poco mayor en las mujeres, la frecuencia de mujeres transgénero. Sin embargo, la heterogeneidad, como ya lo dije, de este estudio era más bien muy alta. Sin embargo, quiero compararlo con este otro estudio que hizo una metaregresión basándose en encuestas, es decir, el autorreporte de sentirse diferente al género asignado al nacimiento. Y en conclusión, para el 2015 en Estados Unidos, esto fue de todos los estados de Estados Unidos, por lo menos 390 por 100.000 habitantes se estimaban reportarse de un género diferente al género que se les asignó al nacimiento. ¿A qué voy con esto? A que posiblemente estamos subestimando la frecuencia del transgenerismo debido a la manera en cómo se está estudiando. Porque como vemos, se reportan más personas de las que realmente o llegan a un centro médico de transgenerismo, o van a terapia hormonal, o van a cirugía de afirmación de género. Lo cual también puede ser por una inequidad o una inaccesibilidad al sistema de salud para estos individuos. En las clínicas de Norteamérica se revisaron los estudios poblacionales de poblaciones transgénero y de género no conforme. Se hizo una revisión también sistemática, encontrando que la mayoría de los estudios se hacían en Norteamérica y Europa, habiendo también unos pocos en Asia y Oceanía. Y en este estudio, ¿qué encontraron? Que las personas en la población que era referido a terapia de afirmación de género, aproximadamente 1 a 35 por 100.000 habitantes se estimaron en ese contexto de ser transgénero respecto a la población general. Si el criterio que usamos es cumplir los criterios diagnósticos, ya sea del CIE o del DSM, más o menos entre el 0.7 al 28% por 100.000 habitantes, al 28 por 100.000 habitantes, se encontró en la proporción estimada de personas transgénero. Pero comparándolo con los individuos que se autorreportan como transgénero en diferentes poblaciones, estos números se quedan muy por detrás. En el estudio GOT, que era, si mal no estoy, en Países Bajos,
no, era en Noruega, si mal no estoy, 0.33% de la población reportaba tener una identidad de género diferente a la asignada de nacimiento, lo cual es mucho más de lo que se veía antes. Datos más o menos congruentes con otros estudios en diferentes países, como en Países Bajos, Bélgica, Estocolmo, donde llega a ser hasta el 0.6% de la población total el transgenerismo, por lo que se estima que más o menos un 0.3 al 0.4% de la población mundial podría llegar a tener una identidad de género no conforme, por lo que el segundo mensaje que quiero dejarles acá es que posiblemente hay un efecto iceberg, es decir, los pacientes que llegan a un diagnóstico, que llegan a un tratamiento, posiblemente solamente son el pico del iceberg, y que habrá toda una población de individuos que se autorreportan como de género no conforme y que no llegan a los sistemas de salud por X o Y motivo, ya sea porque o no tengan disforia o porque no requieran terapias adicionales para asignación de género o porque no tengan la accesibilidad a los sistemas médicos. Y quiero que no seamos nosotros como el Titanic, que no seamos ni los médicos, ni los endocrinólogos, ni los psiquiatras y urólogos, o cualquiera que sea el especialista en salud, que se choque con este iceberg creyendo que es algo infrecuente, porque en realidad es más frecuente de lo que muy posiblemente se ha estudiado y se piensa. Ahora bien, quiero hablar de esto muy brevemente porque el objetivo de la charla no es explicar por qué hay personas transgénero, ni en qué bases ni fisiológicas ni psicológicas se fundamenta el transgenerismo o la inconformidad de género. Sin embargo, ha habido estudios inicialmente desde la psicopatología, desde la alteración de la psique y el psicoanálisis sobre por qué podría ser por qué podría presentarse este comportamiento en las diferentes culturas. No es mi campo la psicología ni la psiquiatría, así que esas las voy a dejar pues, a consideración de ustedes por si quieren leer al respecto. Hay mucho escrito sobre eso. Voy a hablar sobre todo es que primero se han planteado teorías genéticas en cuanto a al transgenerismo. Se ha visto que los gemelos monocigóticos son más concordantes en ser transgénero. En un estudio, hasta el 33% de los gemelos estudiados coincidían en que el otro gemelo monocigótico también era transgénero. Además, en una familia con personas transgénero se ha visto que hay mayor frecuencia de que algún otro familiar sea transgénero. Sin embargo, se ha fallado en encontrar que haya algún gen, y perdónenme la palabra, un gen transgénero, que es algo realmente pues ilógico. Lo segundo es que también se ha estudiado la neuroanatomía de las personas transgénero comparado tanto con los cisgénero del mismo o del contragénero asignado. Y entonces se ha visto, se ha propuesto y realmente no hay bases fuertes en esto de que hay algunas diferencias, sobre todo en el núcleo del lecho terminal de la estría y el núcleo intersticial del hipotálamo anterior entre las personas cis y transgénero. Posiblemente no esté, o sea, posiblemente haya bases neuroanatómicas en esto, sin tener esto que condicionar alguna patología. Y lo tercero es que obviamente se han estudiado cómo la exposición a hormonas sexuales puede afectar la identidad de género. No hay diferencias en los niveles hormonales entre las personas cis y transgénero, en cuanto a hormonas sexuales hablamos, pero se ha estudiado en personas con desórdenes del desarrollo sexual, la identidad de género, viendo que, por ejemplo, en las personas con genes XX, es decir, entre comillas, mujeres que tienen, disculpen, que tienen hipertrofia adrenal congénita virilizante, es decir, que externamente pueden tener genitales masculinos, hay mayor incongruencia o inconformidad de género. O sea que a pesar de tener género, cromosomas XX pueden reportarse con mayor frecuencia que la población general a un género masculino.
Algunos pacientes XY que tienen insensibilidad a andrógenos, es decir, fenotípicamente son fenotípicamente, o sea, externamente tienen genitales externos femeninos, se ha visto que cuando llegan a la vida adulta o adolescencia y se les hace el diagnóstico, ellos generalmente persisten o se quedan en su género femenino, más que en la población general, los pacientes que XY son transgénero. Y algunos pacientes con XY también, que tienen deficiencia de 5-alfa reductasa, es decir, que van a tener déficit de la testosterona, del metabolito de la testosterona más potente. Cuando en la adolescencia se les hace el diagnóstico y se les da reemplazo hormonal, generalmente viran más hacia un género masculino. ¿A qué voy con todo esto? A que las hormonas sexuales no se ha dilucidado exactamente cuál es su papel en el desarrollo del transgenerismo. Y hoy en día es aceptado que un comportamiento tan complejo como la identidad de género posiblemente no sea explicado por una sola de estas teorías, sino que tenga componentes tanto biológicos, ambientales, psicosociales y comportamentales que no se han dilucidado. Y repito, que no son patológicos. Ya pasando a la parte médica, el diagnóstico de esto, porque vamos a hablar del diagnóstico, dado que hay que patologizarlo para que la EPS lo cubra, que se puedan hacer los procedimientos, está basado en los criterios del DSM-5, que la última actualización fue en el 2015 y que ya habla de incongruencia de género, o pues previamente de disforia de género. En los adolescentes y adultos se requiere que haya el criterio A y B. El A es que obviamente haya una incongruencia entre el sexo que la persona siente y el que se le asigna al nacimiento. Por lo menos esto de 6 meses. Y esto representado por las 2 o más de las siguientes características. Con cualquiera de estas 2 características ya hay incongruencia de género. Que haya una incongruencia entre el sexo que se siente y se expresa y los caracteres sexuales primarios o secundarios. Un fuerte deseo de desprenderse de esos caracteres. Un deseo también fuerte de poseer los caracteres sexuales del género opuesto. Un fuerte deseo de pertenecer al otro género. Un deseo de ser tratado como el otro sexo, el otro género, y una convicción fuerte de que los sentimientos y reacciones son típicos del otro sexo. Esto en definitiva que nos lleva a lo que ya hemos hablado, de que es una inconformidad, la inconformidad entre el sexo asignado y el sexo que se siente. Y este problema generalmente va a estar asociado a un malestar clínicamente significativo o a un deterioro social, aunque no siempre lo está, pero si ustedes revisan los criterios diagnósticos de todas las patologías del DSM-5, todas van a decir tiene que estar asociado clínicamente a un deterioro significativo, tanto social. Entonces, no generalmente puede no estar. En los niños cambia un poco los criterios diagnósticos, en realidad son 8 ítems y se necesitan por lo menos 6 de estos ítems para diagnosticar disforia de género. La proposición de que sean 6 es porque en un niño hacer una terapia tan drástica como de cambio de sexo, cambio de las características sexuales, hay que tener unas bases fuertes para decir que sí lo requiere o sí es necesario hacerlo. Y básicamente se resumen en lo mismo que comentaba antes, la incongruencia entre el sexo con el que se nació y el sexo con el que se siente la persona, pues manifestado en diferentes maneras. Que si usa juguetes del sexo opuesto, que si se viste como el sexo opuesto, que si tiene preferencias por el papel del sexo opuesto. Y lo mismo, el deterioro clínicamente significativo, social, laboral, etc. Y ya para entrar en la parte del manejo, en realidad esto es uno de los otros grandes mensajes que quiero dejarles en esta charla. No es solamente un especialista, ni es solamente un trastorno psiquiátrico, que eso ya está revalorado, como lo he hecho en énfasis en toda la charla.
el cual se va a encargar del manejo de los pacientes con inconformidad de género. De hecho, es todo un grupo interdisciplinario en el que tienen un rol muy importante desde la psiquiatría, la psicología y de ahí en adelante la endocrinología, la cirugía plástica, la urología, la ginecología y las demás especialidades quirúrgicas que intervengan en la reasignación de género. Por lo que deberían estos pacientes ser tratados por un grupo multidisciplinario. Solamente quería notar que el apoyo de psiquiatría es vital, no solamente para el diagnóstico, sino para el apoyo emocional, el apoyo psicológico, la asesoría médico-legal y el descarte de diagnósticos diferenciales, así como de otras contraindicaciones para el inicio de terapia de reemplazo, de terapia hormonal o de asignación de género. ¿En quiénes estarían contraindicados relativamente? En pacientes que no tengan diagnóstico de disforia de género, y parece obvio, pero no es tan obvio porque hay entidades como la dismorfia corporal, la depresión, el trastorno depresivo mayor o trastornos límites de la personalidad que pueden confundirse. Por lo que la Endocrine Society recomienda que el diagnóstico de disforia de género lo haga un profesional que sea capacitado en diagnóstico de esta patología y en diferenciarla de otras que puedan imitarla. Sin embargo, no tiene que ser precisamente un psiquiatra, pero preferimos que sea un psiquiatra. Pacientes que tengan inestabilidad de otras patologías psiquiátricas también tienen una contraindicación relativa, ya sea suicidios, psicosis, trastornos graves de la personalidad, depresivos, ansiosos, activos y mal controlados. Y siempre es muy importante discutir las expectativas y resultados con los pacientes, pero ya voy a hablar de esto más adelante. Entonces, ¿en quién empezamos la terapia hormonal? En quien se documente una incongruencia de género persistente. Que esa persona tenga la capacidad de tomar una decisión o dar un consentimiento. No estoy hablando aquí de mayoría de edad, porque vamos a ver que en los menores de edad también se puede dar manejo de terapia hormonal de reafirmación de género. Sin embargo, pues debe haber cierto grado de capacidad de tomar decisiones. La mayoría de edad es pedida en algunos países, sin embargo, la mayoría de edad se exige sobre todo para los manejos quirúrgicos o irreversibles y que el resto de patologías mentales estén controladas. Esto es para recordar. Voy a hablar primero brevemente sobre la terapia hormonal en niños y adolescentes para que entendamos un poquito mejor el porqué de la terapia hormonal. Y voy a empezar por aquí, ya como de pronto algunos sabrán, tendrán entendido, en la adolescencia esta se desencadena los cambios, o sea, los cambios sexuales y hormonales en la adolescencia se desencadenan por un inicio de la secreción pulsátil de la GnRH, la hormona liberadora de la hormona de gonadotropinas. Tanto en el hombre como en la mujer, bueno, entiéndase hombre y mujer clásicamente. De aquí, a nivel hipotálamo, va a viajar hasta la hipófisis, donde va a promover la secreción y la acción de tanto la FSH como la LH, las gonadotropinas, que en la mujer van a desarrollar el folículo para que se produzca estradiol, así como que se lleva a cabo el ciclo menstrual. Y en los hombres, el desarrollo de la espermatogénesis, la producción de testosterona en las células de Leydig, etc. Y las hormonas sexuales, a su vez, van a nivel de la economía corporal a cambiar muchas características sexuales denominadas caracteres sexuales secundarios, es decir, la grasa corporal, la masa muscular, el vello facial, el vello corporal, la distribución del vello corporal, el grosor de la voz, etc. Por eso, en niños y adolescentes es vital el diagnóstico esencial, porque un manejo adecuado puede llevar a un mejor resultado médico. Esto es solamente para recordar los estadios ya descritos por Tanner por allá en los 60 del desarrollo sexual desde en la adolescencia, bueno, en la fase puberal, mejor dicho, que en las niñas son principalmente mamarios y el vello púbico. Acá nos importan son los mamarios, yendo desde un estadio B1 infantil
sin desarrollo mamario, hasta un B5, que es totalmente desarrollado, una mujer adulta con pezones, areolas que se elevan de la glándula mamaria, y los estadios intermedios. Y en los niños también va a haber un desarrollo puberal clasificado por Tanner, tanto del vello púbico, que no lo vamos a detener aquí, y del crecimiento de los genitales. Desde G1, un estadio totalmente infantil, hasta G5, en el cual ya hay desarrollo completo del escroto, de los testículos y del tamaño y del grosor del pene, con estadios intermedios. ¿Qué se propone? En los niños y adolescentes con diagnóstico de disforia, bueno, de inconformidad de género, disforia de género, se puede hacer bloqueo puberal cuando están en un estadio Tanner B2 o G2, pues dependiendo del género. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar la producción de hormonas sexuales que lleven al desarrollo de características sexuales secundarias. Generalmente este manejo, esta terapia hormonal de bloqueo puberal se da con análogos de la GnRH. Los análogos de la GnRH van a actuar sobre el receptor a nivel hipofisiario e inicialmente van a aumentar la producción de gonadotropinas. Uno se diría, y esto, pues si uno aumenta las gonadotropinas, aumenta las hormonas sexuales, pues en principio sí. Sin embargo, el estímulo persistente del receptor de la GnRH hace que este receptor se regule hacia la baja, disminuya el número de receptores a nivel celular y su acción, y el uso persistente de estos análogos va a llevar a una supresión de las gonadotropinas, llevando a su vez a supresión de las hormonas sexuales y retraso en los caracteres sexuales. Lo que vamos a hacer es como una pubertad retardada en estos pacientes. Generalmente, si un niño o un adolescente está bajo los efectos de estos análogos, uno debería estar evaluando constantemente, cada 3 a 6 meses, la antoropometría. Recuerden que las hormonas sexuales disculpen, se relacionan con el crecimiento, evaluar el peso, la talla, el Tanner, los signos vitales. Adicionalmente, se debe hacer evaluación de los niveles de gonadotropinas, de estradiol o testosterona, dado el caso. Y dado que las hormonas sexuales son vitales para alcanzar el pico de masa ósea, se propone que en estos pacientes primero se haga revisión de la edad ósea con el carpograma, y segundo, hacer seguimiento de densitometría ósea para vigilancia de la densidad mineral ósea. Sin embargo, toca tener en cuenta que, dado que son menores de edad, deberían tener un consentimiento firmado por el acudiente responsable. La Asociación de Pediatría Americana, la APA, pues que ya tiene estos análogos de GnRH propuestos para el manejo, sobre todo de la pubertad precoz en los niños. Acá en Colombia, sobre todo, si mal no estoy, tenemos el Leuprolide, pero otros de los más usados es la goserelina y la histrelina. Hay unos que son subcutáneos diarios y otros que son de depósito, de hasta subcutáneos o intramusculares de hasta 1 a 3 meses, que son preferidos porque son de larga acción. En los niños que se llevan a bloqueo puberal, tenemos que tener en cuenta lo que ya dije, sus efectos en la densidad mineral ósea puede disminuir en comparación a sus pares, compromiso de la fertilidad, dado que puede disminuir pues el inicio de la espermatogénesis o la finalización de la oogénesis, por lo que deberían por lo menos tener una consulta con fertilidad antes de el inicio de los mismos, para evaluar métodos como criopreservación, etc. ¿Qué pasa? Que en Colombia la fertilidad no está, primero es de difícil acceso y segundo no está dentro del plan de beneficios en salud. Entonces es muy difícil pues, hacer esta parte, tendría que costearlo el paciente. Y no se saben sus efectos sobre el desarrollo sexual, desarrollo a nivel cerebral. Ya cuando se hace el bloqueo
el bloqueo puberal, se puede empezar con manejo hormonal en las mujeres con estrógenos, ya sean orales o transdérmicos, sin embargo, a dosis bajas. Miren acá arriba, el iniciar con dosis orales diarias de estradiol de 0.25 miligramos e irlo ascendiendo cada 6 meses hasta alcanzar la dosis del adulto. Esto para asimilar un poco la fisiología del aumento progresivo de las hormonas sexuales. O también se pueden estrógenos transdérmicos en parches, por ejemplo, a estas dosis. Se recomienda que en mujeres trans se use y se monitoricen cada 3 meses tanto el peso como la talla, el estadio del Tanner, la tensión arterial, los signos vitales, los niveles de hormonas sexuales y gonadotropinas, así como el perfil fosfocálcico, ver que estos pacientes pues, tengan por lo menos niveles de calcio adecuados, la función hepática y renal, la hepática sobre todo por el uso de los estrógenos, un perfil lipídico dado que pueden alterar, sobre todo causar hipertrigliceridemia y un resto de perfil, pues, de perfil metabólico. Así como la edad ósea si se usa bloqueo puberal. En los hombres trans, el manejo indicado inicialmente son dosis bajas de testosterona parenteral, ya sea enantato o cipionato, ya vamos a ver estas presentaciones, comenzando a dosis de 12.5 miligramos semanales y aumentándolos semestralmente hasta la dosis del adulto, que es más o menos 100 o 200 cada 2 semanas, en caso de utilizar enantato o cipionato de testosterona. La vigilancia es más o menos parecida a la de las mujeres trans en la edad, de la edad adolescente, vigilando el estadio de Tanner, la talla, el peso, los paraclínicos que ya comentábamos y la edad ósea en caso de ser necesario. ¿Qué efectos adversos puede tener? Estos son de la terapia hormonal, no solamente en niños y adolescentes, sino de la terapia hormonal en general. La testosterona puede causar aumento del hematocrito y eritrocitosis, alteración de la función hepática. El estímulo hormonal puede causar en hombres trans, pues se ha visto, no hay estudios fuertes con respecto, pero podría causar cáncer de los tejidos hormonodependientes, como son la mama y el útero, así como enfermedad coronal. Y los estrógenos principalmente se asocian a aumento de los eventos tromboembólicos, tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar, cánceres de mama y aumento de la secreción de prolactina y macroprolactinomas, así como alteración del perfil lipídico, principalmente dado por hipertrigliceridemia. Si un adolescente o un niño llega en un estadio más avanzado, B4 o B5, o G4 o G5 en caso de un niño, ya se recomienda que como son estadios muy parecidos al desarrollo ya del adulto, no hacer bloqueo puberal e iniciar niveles de testosterona o estrógenos más altos y ascenderlos progresivamente hasta llegar a niveles deseados. Y entrando propiamente a la terapia hormonal en mujeres adultas trans, lo que se da es una terapia feminizante, que es tanto con estrógenos como con antiandrógenos. Toca evaluar en todos los pacientes que se inician estrógenos antecedentes de malignidad hormonosensible, es decir, cánceres como de próstata o mama, que no tengan una disfunción hepática severa, que tengan antecedentes de eventos cardiovasculares o accidentes cardiovasculares trombóticos, de enfermedad tromboembólica o factores de riesgo para la misma, como es el SAF, el lupus, las trombofilias, porque estos serían contraindicaciones más bien entre relativas y absolutas de la terapia, dependiendo de la consulta con otras especialidades. Se debe evaluar previamente un perfil lipídico, la glicemia, un hemograma, niveles de prolactina y de hormonas sexuales previamente, así como un perfil hepático. ¿Y cómo se da el manejo? Se prefieren, hay diferentes presentaciones de estrógenos. Tenemos los estrógenos orales, varias presentaciones de los mismos, entre estos los estrógenos conjugados, teniendo en cuenta que estos no son medibles con los ensayos con los que disponemos, entonces uno prefiere no usar estrógenos conjugados. Los otros sería el beta 17 estradiol, que tiene un poquito de menos riesgo embólico que el etinilestradiol, por lo que la recomendación de la Endocrine Society es utilizar beta 17 hidroxiestradiol a dosis de 2.6 a 6 miligramos día, iniciando con dosis de 2 miligramos día.
Sin embargo, hay otras presentaciones intramusculares de valerato o cipionato que se dan cada 1 o 2 semanas a estas dosis. Parches transdérmicos. En Colombia contamos con los parches transdérmicos de 25 y de 50 microgramos. Y sin embargo, también hay presentación en gel. Y la otra parte del manejo es el antiandrógeno. O sea, no solamente es suplir hormonas femeninas, sino dar hormonas, por decirlo así, antimasculinas. Entre ellos tenemos la espironolactona, que es un antimineralocorticoide con efecto antiandrógeno, que se puede dar hasta dosis de 300 miligramos diarios. Y esto nos ayuda a disminuir la dosis requerida de los estrógenos, disminuyendo así sus eventos adversos. En Europa se usa también mucho la ciproterona, que también es un antiandrógeno a estas dosis, hasta 50 miligramos día, que son los de primera línea. ¿Qué otros medicamentos podemos usar? Los agonistas de la GnRH, los que le hablaba, pero no para bloqueo puberal, sino que igual nos van a disminuir la secreción de hormonas sexuales endógenas. Cualquiera de estos. También se pueden usar el finasteride, que es un medicamento que también se usa para la alopecia, que activa el metabolismo más activo de la testosterona, que es la 5-hidroxitestosterona. Pero son medicamentos de segunda línea. ¿Y qué se espera? En las mujeres trans, uno que busca que haya desarrollo mamario, que sea generalmente hasta los 3 meses, máximo hasta los 3 años, y que puede llegar a ser hasta un Tanner 3. Generalmente no alcanzan unas mamas de una mujer cisgénero adulta. El patrón del cabello se vuelve más masculino, deja de ser masculino, disminuye el vello facial, se vuelve la piel más suave y disminuye el vello terminal. Sin embargo, no del todo, por lo que generalmente van a requerir también manejos dermatológicos como láser, para retirar el vello. La voz generalmente no tiene cambios. Esto suele ser un problema y generalmente las pacientes deben buscar ayuda otorrinolaringológica para cirugías de cambio de voz. La composición corporal se vuelve más femenina, disminuye la masa muscular, aumenta la masa grasa, hay atrofia testicular y prostática y disminución tanto de la libido como de las erecciones espontáneas, algo que les disminuye la disforia de estos pacientes. Y la monitorización inicialmente debería ser cada 3 meses durante el primer año del manejo hormonal, buscando los cambios clínicos de los que les estaba hablando. Adicionalmente, cada 3 meses medir niveles tanto de estradiol como de estrógenos. La concentración de testosterona en las mujeres trans debería ser suprimida a menos de 50 nanogramos de decilitro, y el estradiol mantenerlo en los niveles normales para una mujer cisgénero. O sea, los niveles de una mujer transgénero deben ser iguales a los niveles normales para las mujeres cisgénero, es decir, de 100 a 200 picogramos mililitros sin superar los 400 picogramos mililitros. Y si se usa espironolactona, dado que este es un ahorrador de potasio, verificar función renal y potasio cada 3 meses. Posteriormente a esto se puede hacer seguimiento de todo, estar dentro de metas anual o semestralmente. Y en los hombres trans, es decir, mujeres asignadas que nacieron con un sexo asignado femenino, pero que su identidad de género es masculina, de un hombre trans, también evaluar previamente el inicio de la terapia hormonal el riesgo de, el antecedente de enfermedades tromboembólicas, de hipertensión arterial refractaria, de policitemias o de apnea del sueño, ya que se pueden empeorar con la terapia con testosterona. La terapia generalmente es de por vida y se busca que tengan efectos deseables. ¿Qué terapia? Tenemos menos opciones farmacológicas que en las mujeres trans, sin embargo, igualmente muy efectivas. No tenemos testosterona oral, tenemos presentaciones parenterales, ya sea enantato o cipionato. Acá en Colombia tenemos enantato para aplicación ya sea intramuscular o subcutánea de 100 a 20 a 200 microgramos. Tanto intramuscular o si es subcutánea se reduce la dosis a 50%. O el undecanoato de testosterona, que es intramuscular 1000 miligramos cada 3 meses.
Otras presentaciones son la transdérmica. Aquí no tenemos parches de testosterona, pero contamos en Colombia con el gel de testosterona. Sin embargo, los más usados son los parenterales. ¿Qué se busca? Buscar que las características sexuales sean más acordes con la identidad de estos individuos. La voz, en este caso, sí tiene mejoría, hay engrosamiento o se vuelve más profunda la voz en los hombres transgénero. Hay disminución de los síntomas de disforia y depresivos si antes los venían presentando. Hay incremento del deseo sexual. En las mujeres transgénero generalmente hay una disminución del deseo sexual y del libido. Y hay un incremento de la actividad sexual. Además, la piel se vuelve más grasosa, presenta más acné, aparece vello corporal y un patrón de calvicie o de distribución de cabello más masculina. Aumenta la la masa muscular, disminuye un poco la grasa muscular e importante, hay un cese de las menstruaciones desde el primer mes de uso, pero este puede demorarse. Dado que las menstruaciones son uno de los actos que más disforia le causan a estos pacientes, es uno de los objetivos terapéuticos que uno debería alcanzar con más rapidez, ya sea aumentando las dosis de testosterona hasta lo máximo sin eventos adversos o asociando los medicamentos a otros, como por ejemplo los agonistas de GnRH, también para hacer ahí disminución de las hormonas sexuales de manera farmacológica por ese eje. La monitorización debería ser inicialmente igual, cada 3 meses en el primer año, buscando los signos de virilización, midiendo los niveles de perfil lipídico, hepático, mirando también el hemograma, el hematocrito. Se acepta por lo menos que la policitemia de estos pacientes no sea mayor de 50 de hematocrito. Si aumenta el riesgo de eventos trombóticos asociados pues, a la propia policitemia, y deberíamos reducir los niveles de testosterona. Y dependiendo del tipo de testosterona que se use, la medición va a ser diferente. Si usamos testosterona enantato o cipionato subcutáneo intramuscular, la medición de los niveles de testosterona tiene que ser entre una y otra aplicación, en la mitad de las dos aplicaciones. Si es de un decanoato, se busca se miden los niveles justo antes de la aplicación previa. O sea, cada 3 meses al final previo a la siguiente aplicación. Y si es transdérmico, tienen que medirse los niveles ya después de varias semanas, 1 o 2 semanas después de que ya se hayan establecido el manejo y 2 horas después del último parche o la última aplicación de gel. Ya le dije monitorizar, también les comenté la importancia de monitorizar la osteoporosis en estos pacientes en caso de no haber tenido gonadectomía ni remoción quirúrgica de los órganos sexuales internos femeninos. Debería hacerse vigilancia tanto de cáncer de seno como de cervix, acorde a las guías de los pacientes cisgénero. Es decir, en las mujeres mayores de 50 años, cada 2 años, mamografía, o el Papa Nicolau de cervix anual y luego cada 3 años, o como se dé en la guía en el momento dado que tienen el mismo riesgo al parecer de estos cánceres. En las mujeres transgénero que persisten, pues ellas van a persistir con la próstata, aunque ésta se atrofie después de los 50 años, igual hacer tamización de cáncer de próstata. Y ya para acabar, 2 minutos, en realidad no voy a hablar mucho de esto porque no es tampoco mi campo. Hay múltiples manejos quirúrgicos que ayudan a los pacientes transgénero a tener una expresión corporal más acorde con su identidad de género. Y estas cirugías pueden ser tanto cirugías genitales como no genitales. Las genitales se reservan para personas mayores de edad. Las no genitales, o sea, en general las cirugías se reservan para mayores de edad. Sin embargo, la tendencia actual, la corriente actual es no hacer manejos irreversibles en menores de edad. Cuando se tenga la mayoría de edad, pues ya la persona está en su capacidad de tomar plenamente decisiones por la ley. Hay cirugías faciales que buscan feminizar o masculinizar un poco el rostro a nivel del tórax, ya sea la remoción de los senos en los hombres trans o el aumento mamario en las mujeres trans. Y
las cirugías genitales, tanto feminizantes como la formación de, pues la remoción del pene, la penectomía de las gónadas, gonadectomía, y la creación de genitales externos femeninos como la vaginoplastia y la vulvoplastia. Tengamos en cuenta que al retirar las gónadas, el manejo médico hormonal es más fácil, es más sencillo, porque ya no se está, pues no tenemos la contraposición de las hormonas con las que nació la persona. O las cirugías masculinizantes, la histerectomía pues no siempre se realiza. Si no se realiza, ya sabemos, tamizar para cáncer de cervix. La remoción de la vagina, la metoidioplastia y la faloplastia para la creación de genitales externos, de escroto y pues implantes de testículos. ¿Qué mensajes grandes les dejo, quiero que se lleven de esta presentación? Primero, por enésima vez, la incongruencia de género no es una patología, no es una enfermedad, no es un estado mórbido, por lo que no debemos tratarlo como tal. Es una condición que a veces va a requerir manejo médico. Segundo, posiblemente haya más personas transgénero de las que reportan los estudios, y esto por las causas que ya expliqué. Según de cómo se haga el estudio o la búsqueda, va a haber una frecuencia u otra, pero no es infrecuente. Hasta un 0.4, 0.3% de la población mundial está estimado que sea de género no conforme. El manejo inicial puede ser desde la niñez, o sea, no tienes que esperar a alguien a ser adulto para tener disforia de género, para iniciar el manejo para la inconformidad de género. Y de hecho, si se diagnostica adecuadamente, los resultados estéticos, el resultado de la congruencia de las partes externas va a ser mucho mejor, porque no se van a desarrollar las partes que la persona con las que no se siente de acuerdo a su género. No se recomienda realizar terapias definitivas o irreversibles antes de la edad adulta, por los que les mencionaba, y el manejo es multidisciplinario. No es solamente un médico, el endocrinólogo, no. Esto tiene múltiples especialidades, múltiples campos que abordan y que son necesarios para ayudar a las personas con incongruencia de género. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Espero que pues les haya servido y que se puedan llevar estos mensajes para la casa. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo que deseen decir, por favor. Veo que Gloria tiene alguna pregunta. Por favor, adelante. Adelante, Andrea. Hola, una pregunta. ¿Todas estas terapias hormonales están cubiertas por el sistema de salud o el paciente tiene que asumirlas por su parte? Bueno, me faltó, sí, comentar eso, gracias. Muy buena pregunta. Acá en Colombia, de hecho, la terapia hormonal es cubierta por el sistema de salud, por el plan de beneficios en salud para el manejo de las personas transgénero. De hecho, más aún, las cirugías de reasignación de género también están cubiertas por el sistema de salud. Sin embargo, generalmente tienen que estos pacientes acudir a mecanismos de tutela y otros para que se las aprueben, pero están cubiertas por el plan de beneficios en salud. No solamente la terapia hormonal, sino también las cirugías de asignación de género. De hecho, hay varios grupos en Colombia, en Bogotá. Recuerdo el del Hospital San Ignacio, donde hay una clínica de transgenerismo, donde tienen todo un grupo montado con psiquiatría, cirugía plástica, urología, para el manejo de las personas transgénero. Muchas gracias. Doctor Felipe, también tiene la mano levantada, por favor. Colega, adelante. Sí, buenas noches. Es una pregunta más de claridad. Jesús, ¿no me puedes repetir la diferencia entre disforia e inconformidad de género? Sí. Básicamente la disforia es el estado de disconfort, de angustia por no estar conforme a su género. No todos los pacientes que tengan inconformidad, es decir, no todos los hombres trans o mujeres trans van a sentir esa angustia exagerada por tener o los genitales que no debería tener o por sentirse en el género en el que no está actualmente.
Sin embargo, el término disforia se va a ir como retirando, porque no todos presentan disforia, no todos presentan esa angustia. Sin embargo, pues actualmente es necesario para darles manejo. Como dije en la presentación, a veces hay que patologizarlo para que la EPS lo acepte, para que el ministro de Salud apruebe que eso es una enfermedad y que necesita manejo médico, sí lo sea. Pero la diferencia es como el estado de angustia, el estado de disconfort. No todos van a presentarlo. O sea, doctor, como entiendo, sería como si tomarlo como patológico, aunque es un término que se está retirando. O sea, la manera de patologizar la inconformidad Sí, sería llamado la disforia, ¿sí? sí. Sí, exactamente, exactamente. Aunque, pues no hay que desestimar que hay personas que sí presentan una angustia extrema con deseo de suicidio, con deseo de muerte asociado a esto. Ese es un estado realmente patológico. Pero, que les quede claro, no todas las personas con inconformidad de género van a tenerlo. Pero, pues toca, pues ese es el diagnóstico que hasta hace pocos años se le daba. Doctor Olarte, adelante, por favor. Gracias, David. Bueno, yo quisiera primero felicitar a Gabriel, una presentación muy completa, además con una excelente perspectiva, como desde la inclusión, desde el respeto, de no ver esto como algo patológico. Y quisiera preguntarle si en casos donde una mujer trans que tenga 13 años, los padres no están de acuerdo con esto porque de pronto son muy católicos o tienen un pensamiento muy cerrado, en ese caso, como no van a firmar y como no van a firmar esta autorización, ahí qué pasaría con esta mujer, ya que, según entiendo, cada vez que las hormonas masculinas pues pasen los años, tienen sus estragos con el tiempo. Quiere decir que cuando ya tenga los 18 años, ya puede, digamos, tener, digamos que morfológicamente, demasiadas repercusiones. Pues tengo entendido eso. Ahí en ese caso, qué se hace? Uy, excelente. Pues es muy buena pregunta. Realmente una respuesta como tal no la tengo. Me parece que el escenario que tú planteas ha de ser, por lo menos en Colombia, más frecuente de lo que parece, por X o Y motivo, creencias religiosas, por las creencias personales de los padres. Pero en ese caso y en general, muchos de los tratamientos pediátricos son avalados o son buscados por los padres, ¿no? En caso de que un papá no tenga, no esté de acuerdo con lo de su hija, va a como a estigmatizar, o hijo, bueno, va a estigmatizar esto y no va a buscar la ayuda que realmente es la que queremos dar. Y en ese caso, yo supongo, es una suposición, que pues, esa persona tendría que esperar a cumplir la mayoría de edad. No tengo claro en este momento qué otros métodos legales podrían ahí usar a su favor la persona en el caso de que me hables. Ahí sí nos queda la duda. Gabriel, y digamos qué repercusiones tiene que comience este tratamiento ya después de los 18 años, es decir, con ya 6 años de la Claro, testosterona. sí. Sí, generalmente a los 18 años la mayoría de personas, si no tuvieron una pubertad retrasada, ya van a tener completa desarrollo de las características sexuales secundarias, por lo que pues va a ser más difícil, más compleja el manejo de estas características con la terapia, ya sea quirúrgica o médica. Es decir, el vello facial, por ejemplo, es muy difícil de retirar médicamente. Pero si desde muy joven se impide que crezca vello facial terminal, pues ya luego no se va a lidiar con ese problema. Lo mismo el crecimiento de las mamas, se hace bloqueo puberal, pues no va a haber estímulo estrogénico. Las mamas son tejidos totalmente estrógeno dependientes, que pues al no haber estrógenos, pues no se van a desarrollar. Y en un hombre trans sería lo ideal que no se desarrollara. Y así con muchas de las características, el engrosamiento de la voz, la forma del cuerpo, la forma de las facciones, pueden pues ser más marcadas en cuanto se deje más exposición a las hormonas sexuales del nacimiento. Entonces sí va a haber, pues los desenlaces van a ser un poquito mejores si se hace más temprano el bloqueo. Muchas gracias, Gabriel, me quedó muy claro. Excelente exposición, gracias. Con gusto.
Saavedra, por favor, adelante. Hola Gabo, muchas gracias. Gabo, la pregunta muy puntual, los pacientes que son llevados a la gonadectomía, ¿la terapia igual de reemplazo hormonal es continua o esa terapia se descontinúa? Bueno, listo. En las mujeres trans, o sea, que tenían testículos que fueron removidos quirúrgicamente y que se les estaba dando terapia con estrógenos y antiandrógenos, la espironolactona del CIP cualquier antiandrógeno que se está dando puede retirarse después de la gonadectomía, ya que no va a haber producción endógena de testosterona. Y se continúa solamente la terapia estrogénica, pues para el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales secundarias. Y en los hombres, en los hombres trans, es decir, que tenían ovarios al nacimiento, la terapia sí es independiente de la gonadectomía. Hace más fácil, claro, pues como la masculinización, porque no hay contraposición de hormonas sexuales, y de hecho disminuye el riesgo de cáncer de ovario, porque los testosterona puede causar, sobre todo, pues aumenta el riesgo de cáncer de ovario en los hombres trans. Pero esa sí se continúa independientemente de la gonadectomía. Yo me imagino que no debe haber estudios como en adultos mayores, ¿no? Como en adultos mayores trans, como para ver cómo modula la dosis a medida que van pasando los ciclos de vida. Sí, yo me pregunté eso y de hecho descargué un artículo que no alcancé a leerlo sobre transgenerismo en el adulto mayor. Voy a, pues sí, algo te lo envío más tarde, porque sí me preguntaba lo mismo, cómo se maneja la menopausia aquí, o bueno, la andropausia también, un poquito, cómo será esa parte. No tengo claro ese aspecto puntual, pero sí es muy interesante ver ahí qué podemos hacer o qué hay que hacer. Bueno, Gabo, felicitaciones por tu charla. Muy, muy buena como siempre. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Muchas gracias a todos los participantes. Pues definitivamente es nuestro trabajo como futuros médicos generales y especialistas entender la incongruencia de género desde un punto de vista holístico, no solamente en el proceso de transición, sino también en todas las actividades que promueven la salud, como la tamización, lo que nos decía el doctor Gabriel. Así que mil gracias. Los invito a todos. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias. Gracias a Imig y a ti, Juan David, por la invitación. Que estén muy bien. Muy buen resto de noche. Hasta luego. Que estés bien, Gabriel. Los invito a todos a estar muy pendientes de las siguientes charlas en el ciclo de endocrinología y los demás ciclos del grupo de interés de medicina interna, y recordarles que esta grabación estará dispuesta mañana en el canal del grupo. Entonces, pues muchas gracias a todos y que tengan una bonita noche. Recuerden la asistencia, por favor. Gracias.